La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de Lima. También tenemos Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escucharlo en cualquier momento. Y también estamos en todas las plataformas móviles, el Facebook en vivo y el YouTube en vivo. Hoy día es 26 de abril del año 2021 y ya estamos listos para saludar a Rosa María Palacios. Bien, Rosa María, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días, amigos en todo el país. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Antes de empezar, tenemos que hacer la mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú, comprometidos con una nueva historia. El Bicentenario del Perú nos ofrece la oportunidad de rescatar lo que ha vivido nuestro país, valorar su diversidad y avanzar juntos hacia un mejor futuro. La PUC conmemora este momento histórico con un programa de materiales educativos, encuentros académicos, exposiciones y audiovisuales. Descubre PUC Bicentenario en bicentenariopuc.edu.pe. Muy bien, Abel, ayer hemos tenido encuestas de IEP, encuestas de CPI, que dan cuenta de una brecha ya cada vez más grande entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Pedro Castillo lleva por lejos la delantera. En el caso de IEP lo separan 20 puntos, 41-21. Y como decían varios en tono de broma ayer, Keiko Fujimori está a punto de quedar en tercer lugar, porque si se suman los votos indecisos y nulos y blancos, pues la superan. Entonces la gente comienza a preguntarse qué cosa está pasando con la candidatura de Keiko Fujimori. Al final de cuentas está todo dicho, acá termina la historia, ya para qué seguir discutiendo, ya ganó Castillo. Un momentito, las elecciones todavía son dentro de varias semanas, son el 6 de junio. Estamos 26 de abril, falta todo mayo y 10 días más. Así que mayo tiene 31 días. Así que nos falta todavía
41 días de elecciones. Y créanme, un día de elecciones es como un mes, ¿no? Una semana es como un año. La gente cambia de opinión muy rápidamente porque las lealtades y los afectos hoy a los políticos no son inamovibles. Por lo tanto, todavía hay mucho que decir. No, no digan acá se terminó. No, 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 no. Ambos candidatos tienen enormes fortalezas y enormes, gigantescas debilidades. Y en este programa, como venimos haciendo desde hace ya varias semanas, después de la segunda vuelta, no tenemos un favorito, porque como lo hemos dicho, en realidad no nos gusta ninguno, y con eso estamos con el 80% del país. Pero al final de cuentas, el 6 de junio tenemos que elegir. ¿Cómo hacemos para elegir bien? Gritando es el fin, ya, no, escuchando a los candidatos, pues a ver qué cosa ofrecen, qué cosa tienen que decir, o no tienen que decir nada. Y obviamente mirando su pasado, su trayectoria, su plan, su equipo, su oferta, etc. Yo no sé por qué se apuran a elegir si hoy día no son las elecciones, ni mañana. Lo que sí hay que pensarlo, eso sí, no hay que pensarlo en la cola, ¿no? En la cola nola, como decía la campaña de transparencia. Hay que pensarlo desde ya. Pero para poderlo pensar, pues primero observemos, ¿no? Y ayer no se ha publicado ese cuadro, creo que hoy día en la mañana lo iba a publicar La República. Hay cosas bien interesantes sobre el deseo de cambio, por ejemplo. El deseo de cambio para mejora, obviamente, ¿quién no lo tiene, no? O sea, por mejoría, hasta mi casa dejaría. Pero en tiempos inciertos, el cambio puede no ser necesariamente positivo. Entonces, de acuerdo, haciendo sumando y restando, haciendo un trabajo que me comentó hace unos días Hernán Chaparro, se puede entender en esa encuesta que más o menos 33%, un poquito más, de peruanos quiere cambiarlo todo. Y ese es el tercio que siempre ha votado a la izquierda en el Perú, que dice, ya, ¿sabes qué? No tengo nada que perder, lo que vivo no me gusta, por favor, cámbiamelo todo. Para mal o para bien, pero quiero un cambio, ya esto no quiero. Hay un 5% que no quiere que cambie nada, y ese es el voto conservador durísimo, no me cambies nada. Pero hay un 58%, hay un 4% que no sabe, no opina, pero un 58% que dice, consérvame el modelo, pero con cambios. O sea, sí quiero tener propiedad privada, sí quiero tener algunos derechos, libertad de expresión, derechos laborales, derecho al trabajo, todo eso quiero tener. Quiero tener libertades, quiero votar, pero sí quiero algunos cambios. Cámbiame esto que el presidente se trompea con el Congreso con el presidente. Cámbiame algunas cosas que puedan hacer que yo pueda vivir mejor. Y yo creo que el problema de los dos candidatos es que no están ahí, no están en ese centro. El señor Castillo propone el cambio de todas las cosas, se ha moderado en la última semana, pero su propuesta original es cambiamos la Constitución, partimos de cero, cambiamos todo. Y por eso ha tenido una buena votación en la primera vuelta. Buena relativamente, ¿no? Ha llegado al 18% de votos válidos, pero si ustedes ven el padrón nacional, con 2.400.000 votos, tienes el 10% del padrón, que son 24.500.000. Keiko Fujimori, ni que se diga, del padrón nacional tiene 7%. Entonces, Keiko Fujimori nos dice, no voy a cambiar nada. Bueno, ahí está el 5% conservador. Y Castillo nos dice, lo voy a cambiar todo. Ahí está un tercio del país. Pero ¿dónde está ese 50 y tanto por ciento que dice, por favor, cámbiame algunas cosas, pero no me lo cambias todo? No están representados. No estamos, yo me incluyo ahí también, no estamos representados. Quien se mueva ahí más rápido y con mayor efectividad puede mejorar muchísimo su posición. Revisando las encuestas, ayer la de IEP y la de CPI tienen algo en común con la de Datum y la de Ipsos.
Son empresas diferentes, son fechas diferentes, metodologías diferentes, pero lo que tienen en común es que Pedro Castillo está casi en el mismo sitio. 41, 42, 40, 41, 43, o sea, está ahí, 40, 40, 40, 40, y no cambia, no sube. Con la pésima campaña que está haciendo Keiko Fujimori, ya debería estar en 60, ¿se dan cuenta? Se quedó en 40. Ganas por un voto. O sea, a 20 puntos de distancia, cualquiera diría, no hay nada que hacer, ¿no? Pero no sube. Y eso sí me llama la atención. Que en 4 encuestadoras, Keiko baja, o sea, Keiko baja, 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 sigue bajando, ya, perfecto. Pero el otro no sube. Lo que sí sube es el indeciso, el no sabe, no opina, o sea, voy a votar nulo viciado, no voy a ir a votar. Todas esas opciones sí crecen, pero no crece en, o sea, lo que pierde Keiko Fujimori no va en ganancia de Pedro Castillo. Eso es bien raro. Y eso a mí lo que me indica es que hay un techo para Pedro Castillo, suficiente para ganar la elección, por supuesto, reitero, gana por un voto, pero hay un techo. Y ese techo está dado por algunas limitaciones que creo que son cada vez más evidentes. Ayer ambos han dado entrevistas largas en Frecuencia Latina, en América, y quería comentar un poco con ustedes lo que hemos visto en los dos, ¿ok? En los dos, por favor, escuchen completo, ¿ya? Porque, como dice Abel, cada vez que mencionas a uno, ¿no es cierto?, los detractores de ese, ¿no es cierto?, comienzan a insultar a Abel al programa, ¿no? Bueno, dejas a ese, arrancas con el otro, vienen los detractores del otro y también insultan al programa. Yo entiendo que ustedes estén confundidos, pero Abel no tiene la culpa de nada, yo tampoco, y los padres dominicos tampoco. Entonces dejen de insultar al programa y a la conductora. Abel se preocupa de bloquearlos a todos, yo también lo hago en Twitter. O sea, su furia, su ira y su confusión, llévenla a otro espacio. Este no es el espacio para tratar sus problemas de salud mental. O sea, por favor, vayan a otros espacios. Van a ser bloqueados, no se quejen después. Muy bien, para los que sí están interesados, miren, la entrevista ayer de Keiko Fujimori con Mónica Delta significó un montón de oportunidades desperdiciadas para Keiko Fujimori. Entonces se las ponían en bandeja y no entendía. Lo primero que tiene que hacer Keiko Fujimori es fortalecer la idea de que ella es el modelo con cambios. Y ayer no había forma de que enunciara un cambio chiquito. Y hay para hacer cosas bien interesantes. O sea, la ausencia de la idea de cambio, había que sacarle así como forceps, ¿no? Las ideas de el cambio de la relación ejecutivo-legislativo. Claro, ahora le conviene que no haya vacancia por incapacidad moral si es que ella llega a ser presidenta. Se ve oportunista. O sea, su idea de cambio se ve oportunista, políticamente oportunista. Fatal. No funciona. Tienes que proponer la continuidad y el cambio a la vez. Yo sé que es difícil, pero lo que hizo anoche no le sirve. Le dieron las oportunidades, ¿eh? Nadie puede decir que la hayan maltratado, ni mucho menos las oportunidades para que explicara, y no explicaba. Luego, además de dar esta posición sólida, ¿no es cierto?, de yo tengo un mejor programa, yo tengo un mejor equipo, o yo sí tengo equipo, yo sí tengo programa, tiene que reconocer que lo que ha hecho en los últimos 5 años es un desastre, más allá de lo que hizo su padre. O sea, lo que hizo su padre también lo tiene que responder, pero también tiene que responder por lo suyo propio. Decir, yo no he sido gobierno, es falso. Claro que ha sido gobierno, ha tenido 73 congresistas según un poder del Estado. Y ella lo dijo en 2016, vamos a gobernar a través del Congreso. Entonces tú tienes que hacerte responsable por lo que hizo el Congreso. ¿Qué hizo el Congreso? El Congreso quiso copar el TC. El Congreso impidió que regresáramos a la bicameralidad, su bancada.
poniendo cosas absurdas, Rosa Bartra, en un proyecto de ley por el cual no podíamos votar a favor. Su bancada entorpeció toda la reforma de las relaciones ejecutivo-legislativo. Toda la reforma política la entorpeció, la degradó, la cambió para producir muchas veces mamarrachos como la cosa que produjeron para la inmunidad parlamentaria, que se tuvo que desechar. Lo que han aprobado que este Congreso no es perfecto, pero en algo mejora. Pero su bancada fue un lastre para el país. Su vicepresidente Galarreta fue el que aprobó la ley Mordaza. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ella tiene que salir y decir, a ver, yo se lo hubiera preguntado y se lo preguntaría el día que venga acá si es que viene. ¿Y la ley Mordaza la van a volver a aprobar? ¿Quién fue la ley Mordaza? Fue el deseo del señor Galarreta y Mulder de castigar a la prensa mermelera. El mismo rollo que Cerrón, el mismo rollo que López Aliaga. La prensa recibe contratos multimillonarios del Estado y por eso soba el Estado. La prensa limeña, grande, nacional, no vende ni el 5% de sus ventas al Estado peruano. Pero ni el 5%. Tan es así que la ley no nos afectó en nada. ¿A quién afectó? A nuestras radios pastorales, a toda la red de radios y canales de televisión locales en todas las regiones del Perú, que hacen las campañas que el Estado tiene que hacer para llegar a la gente, porque si no los niños no se vacunan, no sacan DNI, no inscriben a los niños en las partidas con sus partidas de nacimiento en el registro civil, no, como decíamos, hasta la esterilización de perros se pierde porque nadie se entera. Las cajas municipales no podían hacer publicidad, no podían competir. Un desastre de ley, declarada inconstitucional, obviamente. ¿Por qué no rinde cuentas Keiko Fujimori por eso? Por eso tiene que rendir cuentas. No rinde cuentas por la vacancia del señor Vizcarra, que causó disturbios en Lima con 2 muertos. Su bancada ahí era minoritaria, pero participó bien activamente. ¿No rinde cuentas por lo que hicieron 3 años seguidos? Se bajaron 2 gabinetes. ¿No va a rendir cuenta por eso? No, yo no he sido gobierno. Hemos cometido algunos errores. Sí, mi error fue no explicar bien que yo sí aceptaba que había perdido. Oye, no sea falsa. O sea, tú ves eso y dices, Diosito, ¿tu error? No. Revisen el video. El video dice claramente que no están de acuerdo con el resultado, que aceptan, pero que la OMPE no ha cumplido con su trabajo. Y lo dije, revisen ese video una y otra vez. Entonces, en vez de pedir perdón por todo el daño que le ha hecho al Perú en los últimos 5 años, que le ha hecho un daño horrendo, no perdió una oportunidad. ¿Perdió una oportunidad? No, sí, algunos errores. Y evidentemente tiene la cárcel como herramienta pues de purificación, porque efectivamente la cárcel transforma una piedra. Entonces podría salir con un discurso mucho más, a ver cómo les digo, rehabilitador de ella misma y de su partido después de la experiencia de la cárcel. Trata de hacerlo, pero no convence. Si no dice, sí, pues, no debimos haber aprobado la ley Mordaza. No debía haber perseguido a mi hermano, pues. Para sacar a Kuczynski me puse a perseguir a mi hermano. En venganza porque habían indultado a mi padre. Entonces comienzas a hablar con la verdad. En esta entrevista ayer, cuando se mueve en el lado de los afectos, mejora. Debería moverse más en el lado de los afectos. Pero no va ahí, no visita ese lado. Está con mascarilla, yo sé que no ayuda, pero hay una frase de Barata que dice que Keiko Fujimori es fría y distante, y ese es el problema. Eso se transmite en una entrevista. Si tú eres frío y distante, no generas empatía. Si no generas empatía, no hay vínculo emocional. Entonces ahí hay tres áreas en las que tiene que trabajar muy, muy a conciencia Keiko Fujimori si quiere tener algo que hacer en las próximas semanas. Reitero, lo primero es, ¿cuál es el cambio concreto? ¿Qué ofreces?
capitalismo popular, como ofrece Hernando de Soto. Ahí hay una oferta. No es que no hayan ideas, hay ideas. Vamos a reactivar la economía y le vamos a dar más plata, ya. Vamos a fiscalizar más. Como Mónica Delta le dijo ya, ¿en qué? ¿A qué nivel? Todos dicen que vamos a fiscalizar más. Esbozó algunas ideas sobre la agricultura, pero las va dejando ahí, ¿no? O sea, está muy bien que tú digas, el problema en Junín, en Tarma, ha sido la roya María. Bueno, eso indica que estás ahí en el sitio, que conoces el problema. Pero a partir de ahí generas una solución. Se queda. Entonces, el primer tema, ¿cuál es el cambio? Solución, cambio, continuidad y cambio. Segundo tema, asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad por lo que le ha pasado al Perú. Esa bancada, con Becerril, Rosita Bartra, Becerril era el socio de tu contrincante. Esa bancada la pusiste tú. Entonces tú te paras y dices, sí, pues, tengo que responder por lo que hizo mi bancada. Mi bancada se dedicó a reventarle la vida al país durante meses y años. Los primeros 20 meses con Kuczynski y los siguientes 20 meses con Vizcarra. Casi 30 meses con Vizcarra era. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué logró? Y finalmente esto de ser empática, ¿no? De tener empatía. Un mínimo de vínculo afectivo que no le sale. Pero lo puede trabajar, por supuesto que lo puede trabajar. Estoy seguro que si uno rasca un poco debe estar ahí. Pero no le sale. En el otro lado, Castillo. Castillo tiene, como hemos dicho siempre, la ventaja de no tener pasado. Y su asociación estúpida al terrorismo, lo único que hace es subirlo porque no es terrorista, ni siquiera es comunista. Ni siquiera es. Si fuera comunista, hubiera militado toda su vida en el PC, en alguno de los PCs que hay muchos, en algún fragmento del Partido Comunista del Perú. Pero no, ha sido toda su vida militante de Perú Posible, hasta el 2017. Díganme ustedes, ¿qué comunista milita 15 años en Perú Posible? ¿A alguien le cabe en la cabeza eso? No, pues. Entonces, hace mal el grupo hegemónico en la prensa de tratar de convertirlo en algo que no es. Porque no es comunista, pues. ¿Qué cosa van a hacer? Quiere un cambio radical, eso sí, aunque la última semana se ha moderado. Muy bien. Ayer vi una entrevista completa que le hicieron también en Latina, donde la debilidad número uno de Castillo creo que no ha sido explotada por sus adversarios. Es que no tiene mucha idea de qué quiere hacer con el Perú. Quiere un cambio, sí. Una nueva constitución. ¿Para hacer qué? Entonces uno rasca un poco y dice, bueno, quiero revisar los contratos de las transnacionales. Ya, muy bien. ¿Qué transnacionales? ¿Qué contratos? ¿Los contratos de qué? ¿De agua, de luz, de minas, de hidrocarburos? ¿Cuáles? O sea, ¿qué transnacionales? ¿Qué contratos? ¿Qué cláusulas le molestan? ¿Qué le molesta? Confunde las ventas con la utilidad. Y son conceptos tributarios muy sencillos de entender, que un presidente de la República tiene que conocer. Una cosa es lo que yo vendo y otra cosa es lo que yo gano. Cualquiera que tiene una bodega entiende la diferencia. Yo puedo vender mucho y no ganar nada, porque mi costo para vender eso es muy alto. ¿Se dan cuenta? Y ahí perdiste tu bodega porque se te fue todo tu capital. Vendiste un montón, pero no ganaste nada, o ganaste muy poquito. Entonces, él confunde sistemáticamente utilidad con venta. Toma algunos clichés del programa ideario del señor Vladimir Cerrón, pero son clichés, están desprovistos de contenido. ¿Qué contratos? ¿Con qué empresas transnacionales? ¿Cómo se llaman esas empresas transnacionales? ¿Dónde operan? ¿En qué materia? ¿Qué contratos? ¿Qué cláusulas? ¿Qué le molesta? ¿Qué es lo que específicamente quiere cambiar? Que nos diga, o sea, le molesta, por decirle McDonald's, le molesta Burger King.
¿Esas son las transnacionales de la cadena alimenticia que quiere cambiar? Son franquicias, no tienen ningún contrato con el Estado, no pasan por el Estado. O sea, ¿qué quiere cambiar de las transnacionales? O sea, hay un cliché de las transnacionales. Una empresa domiciliada en el Perú, para él es mejor que una empresa domiciliada en el extranjero. ¿Por qué? ¿Es un tema de patriotismo? ¿Por qué? Entonces, lo que pasa con la candidatura de Cerrón es que es completamente improvisada. Es evidente que Cerrón quería ser presidente y no podía ser presidente porque estaba condenado lamentablemente para él por corrupción. Anoche han pasado el puente comunero, que se hunde, pues, porque tiene un badén que se llena de agua cuando llueve, pues es una cosa espantosa, ¿no? Y una serie de irregularidades en el manejo de la cosa pública del señor Cerrón, que no solamente lo hacen poco creíble realmente para la función pública, sino que lo hacen un peligro para el gasto público. Así no se puede gastar la plata. Está mal y está bien condenado. Entonces, el señor Cerrón improvisa una situación y consigue a un maestro que tenía ascendencia en el sindicato, en el CONAR, en el comité, ¿no? O sea, de los disidentes del SUTEP, que tenía buena ascendencia entre ellos, y sindicalista, que obviamente el señor Cerrón no esperaba que ganara, esperaba que pasara la valla del 5% para meter unos cuantos congresistas y quitarle la hegemonía a un PP que ha desaparecido en esa elección. Ese era el plan. Por eso se llama Ideario Programa de Perú Libre. O sea, el señor Cerrón y su plan de gobierno no existen. No existen. El señor Castillo, Pedro Castillo, 2021-2026, plan de gobierno, no existe. Está la foto de Cerrón, Ideario Programa de Perú Libre. Eso es lo que está presentado por la Nacional de Elecciones. Entonces, es un improvisado Castillo, un improvisado de Cerrón. Cerrón es el padre de la criatura y el dueño del circo. Entonces, claro, para separarte de Cerrón implica decir, yo gobierno solo, que lo dijo la semana pasada. Y Cerrón ha salido a decir, sí, él gobierna solo, ¿eh? Yo me ocupo del partido. El problema es que su partido es el que ha llegado al Congreso con 37 congresistas, una que quiere disolver el Congreso, el otro que quiere abolir la religión. O sea, cada uno dispara para su lado. Entonces, ¿qué hacemos? No hay plan, no hay equipo. ¿Qué cuadros tiene el señor Castillo? Toda la gente que ha puesto plata para su campaña son empleados cercanos o familiares del señor Cerrón en Junín. Eso es todo. No hay equipo, no hay cuadros, no hay, o sea, cuadros partidarios que puedan gobernar el Perú, no hay ideas claras, hay clichés repetidos, y el problema es que este señor tiene que gobernar el Perú, que es muy difícil, no tiene formación jurídica, no tiene formación económica, no es una persona que venga del mundo de la ingeniería, que pueda, digamos, dominar el tema de obra pública, tampoco. Ni tampoco gestión. No ganó una municipalidad distrital cuando postuló por Perú Posible. O sea, no ha manejado ni siquiera una municipalidad distrital. Ha manejado su sindicato y ha manejado su escuela primaria, sus aulas. Es todo lo que ha administrado en su vida. Y tiene que pasar a administrar un consejo con 17 ministros, que tiene 17 sectores, un primer ministro con una cartera gigantesca de organismos públicos descentralizados, más todo lo que eso significa en lo político y sobre todo en lo administrativo. Entonces, tú tienes que tener como presidente un líder que pueda gestionar. Yo no digo que Keiko Fujimori sea mejor, pero sí creo que es menos improvisada. Y por varias razones. La primera es porque hace 10 años, desde 2011, administra un partido. Ha administrado una bancada, para mal, pero la ha administrado. Y la ha administrado con rigor, con mano de hierro, con procedimientos poco democráticos internos, incluso hasta con maltrato de su propio hermano. O sea, Keiko Fujimori ha manejado su bancada con
rigor staliniano, no admitiendo la disidencia en absoluto. Entonces sí sabe administrar algo del Estado. No digo que haya trabajado en el sector privado, porque nunca ha trabajado en el sector privado. Ha vivido 10 años de su vida en Palacio de Gobierno siendo una niña, bien, o sea, sí conoce lo que es un Consejo de Ministros, o sea, le suena algo. Ha manejado un partido, como digo, durante 10 años con mano de hierro, o sea, que sí conoce de qué se trata, y ha estado siempre presente en la negociación política, desde hace 15 años, por lo menos desde el 2006, que ella postula al Congreso y lidera su bancada, ha estado presente siempre en la negociación política. Entonces tiene mucho más experiencia en esas materias que el señor Castillo. Y, como reitero, no explota eso. Comunista, deja de decirle comunista, ya. Explica por qué el señor no es capaz de gobernar el Perú y tú sí. Y del mismo lado, la gente que está con Castillo tiene que sentarse y hacerle un plan de gobierno y producirle en menos de un mes un equipo. Yo entiendo que Juntos por el Perú puede proveerle de esos contenidos y de ese equipo. Entiendo. No sé si lo logren. Y separarlo de Cerrón y de sus prácticas un poco menos democráticas, ¿no? No sé si lo logran. Pero es un misterio. Porque todo es improvisado. Claro, la campaña improvisada da la sensación de una campaña popular, de una campaña sin plata, que es lo que buscamos todos, que no hayan grandes intereses detrás, pero no puede ser tan improvisado, porque el día de mañana, el 28 de julio de este año, tienes que gobernar el Perú. Y no se puede gobernar el Perú desde la improvisación. ¿Saben por qué? Porque no dura. Miren lo que le pasó a Kuczynski, que tenía mejor equipo, ¿eh? Y algún nivel de plan, pero una oposición espantosa, ¿no? No dura, eso no dura, no se puede. Y además considerando que ninguno de los dos, ni Keiko Fujimori ni Castillo, tienen el Congreso. No van a poder gobernar sin el Congreso y no tienen el Congreso ninguno de los dos. Y la opción de quiero un cambio, pero no dramático, es decir, no me cambies el modelo, pero cámbiame algunas cosas, es la opción que ha ganado en el Congreso. En el Congreso, más del 60% del Congreso es eso. Entonces, no es la opción que ha ganado a la segunda vuelta, pero sí es la opción que ha ganado el Congreso. Cambios a la Constitución, los que quieras. Asamblea Constituyente en 2 años, con no sé qué, con todo lo que significa cambiar primero la Constitución, para hacer la Asamblea Constituyente, para repetir los artículos que ya están en la Constitución actual, porque yo no creo que nadie discuta si tienes que tener derecho a la vida, o derecho a la intimidad, o derecho a la dignidad, o derecho a contratar, a asociarte, a reunirte, etcétera. Buena parte de la Constitución es escrito. ¿Qué te molesta? ¿El artículo 62 de la Constitución? Bueno, discutamos el artículo 62, pues, ¿no? Repite el señor Castillo una y otra vez la frase de contratos ley, que es una frase que está en la Constitución del 93, pero que se utiliza porque el contrato es ley entre las partes. Siempre es ley, siempre. Nos obligamos. Eso es lo que quiere decir. Yo me obligo contigo. Y si yo me obligo contigo, yo tengo que cumplir. Todo el mundo occidental civilizado, la civilización, digamos, se basa en ese principio. Y el capitalismo y la riqueza se basan en ese único principio. Si yo me obligo, yo cumplo. Y aquel que no cumple es castigado con la multa, la penalidad, la pérdida del contrato, la pérdida de bien, etc. Pero toda la confianza para contratar está basada en la idea primigenia de que vamos a cumplir nuestros acuerdos. Y que si no los cumplimos hay una sanción. La izquierda peruana, lamentablemente, tiene una obsesión con deslegitimar lo acordado. Todo el tiempo. Y su ruptura consiste en eso. Yo me comprometí, no me interesa. Ahora tú vas a hacer como yo digo.
No hay forma de que haya civilización. A la larga no hay forma, porque nunca nadie va a creer que lo que tienes permanece en el tiempo, como acuerdo. Por eso es que ha sido muy fácil asustar a un sector de la población diciéndole: el Castillo te va a quitar tu propiedad. Porque aunque sea inverosímil en términos jurídicos, porque no se puede, para algunas personas pues, podría ser, porque ha pasado en el Perú y ha pasado antes. O sea, de verdad, el problema no es que, no se, por más que tú explicas, eso no se puede hacer, no se puede hacer, pero se hace. Ese es el problema. El Estado no tiene credibilidad, porque cuando da su palabra, no la cumple. Porque viene otro y cambia todo. Entonces tú que construyes sobre la base del compromiso, ya no puedes construir nada, porque nunca se va a comprometer. Entonces, ¿para qué vas a invertir? ¿Para qué vas a invertir? Solamente haces inversión de corto plazo, especulas cortito, no haces inversiones de largo plazo. ¿No? Una inversión de largo plazo, por ejemplo, implicaría comprar, ¿no?, un inmueble, un terreno, levantar una fábrica, comprar todo el equipamiento, endeudarte a 10 años, para ir pagando a 10 años todo, ¿no? Ya, nadie te hace una inversión hoy día de 10 años. Ni hablar. Pero esas inversiones son las que generan mano de obra, generan impuestos, generan riqueza, desarrollo, etc. Nadie las hace. Y el problema de Castillo es ese. Cuando Castillo dice: voy a cambiar todos los contratos, lo que le está diciendo a el que invierte en el Perú es: lo que tienes hoy, tal vez no lo tengas mañana. No hay forma de invertir. No hay forma. Lo que garantizaron los 90s no fue el gran crecimiento del Perú. Si ustedes se fijan en las cifras, el Perú comienza a crecer muy fuerte a partir del 2004-2005, con el ciclo de expansión de los minerales. ¿Pero por qué crece fuerte? Porque en los 90 se sienta una base por la cual el Estado cumple su palabra. A partir de los 90 en el Perú el Estado cumple su palabra. Y durante 30 años el Estado cumple su palabra. Con una izquierda que siempre quiere que el Estado no cumpla su palabra. Entonces no ganan las elecciones, o cuando ganan, como en el caso de Humala, se da cuenta de que no puede. De que hay un marco jurídico internacional al cual estamos sometidos que no permite que tú hagas las barbaridades que se hacen en otros lugares. Que no te puedes parar en una plaza como Chávez y gritar: expropiese, expropiese, expropiese. Porque te conviertes en un paria a nivel internacional. Y nadie viene invertido donde tú estás. Y claro, me van a decir: no, pero en Bolivia ha habido un milagro. En Bolivia no ha habido un milagro, en Bolivia ha habido un desastre. Se comieron hoy lo que era para mañana. Ah, sí, yo me hago rico. Yo me como todos mis ahorros hoy día, una fiesta, invito a todo el mundo. Imagínense que no tuviéramos COVID, ¿no? Me lo como todo. Me divierto, me emborracho, lo compro, viajo. A los 2 semanas, miro, no me queda nada. He perdido hasta la casa. ¿Pero qué pasó? Pero si le iba tan bien. Se comieron lo de mañana. Lo que hizo Morales con los hidrocarburos fue comerse lo de mañana. No tienen reservas ahorita. No tienen reservas. Porque nadie ha explorado. ¿Y por qué nadie ha explorado? Pues nadie quiere invertir. Entonces, claro, hemos hecho un festival, pero en este momento los principales clientes de Bolivia, que son Argentina y Brasil, en la compra de gas, en la compra de electricidad en realidad, no están recibiendo las cuotas pactadas. No, porque no tienen. ¿Y por qué no tienen? Ah, porque en los últimos 10 años nadie exploró, pues. Y como no había exploración, ya lo que teníamos se agotó. Ya está. El Perú ha generado muchísimo más riqueza minera y petrolera en el mismo periodo de tiempo con un régimen libre. Más riqueza para el Estado, ¿eh? No para los particulares, para el Estado en recaudación tributaria. Muy bien, ya es tardísimo, estamos listos para la pausa. Cruz Silva está con nosotros porque
mientras estábamos discutiendo los perfiles de los candidatos, ¿no? Muy entretenidos en esto, el Congreso hace de las suyas. ¿Y qué cosa creen que se les ha ocurrido a estos genios? Vamos a nombrar el Tribunal Constitucional. De aquí, 26 de abril al 28 de julio, nuevo Tribunal Constitucional. Con unos miembros de la comisión que elige, bueno, que ya se imaginarán, ¿no? No es lo único, no es la única barbaridad que está haciendo el Congreso. El Congreso quiere inventarse una legislatura más para poder modificar la Constitución, regresar a la bicameralidad con un Senado a donde estos que están sentados puedan postular. O sea, una reforma constitucional es muy importante, la bicameralidad es muy importante, pero la motivación no puede ser que estos señores se quieran reelegir. Pues. La motivación tiene que ser un sistema de contrapeso. Pues. En fin. Cruz Silva está con nosotros. Cruz representa la voz de la sociedad civil, un conjunto de organizaciones IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, está pidiendo audiencia ante la Comisión Interamericana o ante la Corte, creo que ante la Corte no tengo claro. ¿Para qué? Para que se pare el proceso en el Perú por falta de garantías. Vamos a hacer una pausita cortísima y regresamos con Cruz Silva. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Huacay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco y Radio Continental en Huanta. Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y estamos en vivo tanto en YouTube como en el Facebook transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya se encuentra con la doctora Cruz Silva, que siempre nos da luces en estos temas del Tribunal Constitucional. Adelante, Rosa María. Muy bien, estamos con Cruz Silva justamente para conversar sobre esta súbita preocupación del Congreso de la República en tener nuevamente un Tribunal Constitucional. Es cierto que el mandato de varios de los miembros del tribunal, de 6 de 7, ya están vencidos, o al vencer muy pronto. Es cierto que tiene que haber un cambio, pero es cierto que tenemos también un Congreso electo, listo para entrar el 28 de julio. Cruz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, gracias por convocarme para este tema tan importante que en efecto, como tú has señalado, de la noche a la mañana ha despertado, al menos públicamente, de repente tras bambalinas ya estaba así planificado, el interés subrepticio de integrar de una vez al Tribunal Constitucional, ni más ni menos. Hola, ¿se congeló la imagen? Sí, yo no escucho. Veo a Cruz, pero no la escucho. ¿No me escuchas? Ahora sí. O sea, cuando probamos... ¿Podría repetir, Cruz, por favor? Claro que sí, no hay ningún problema. Lo que te comentaba Rosa María era gracias por la invitación y en efecto es un serio problema que el Pleno haya reactivado, al menos públicamente. Quizás ya había subrepticiamente esta intención desde el año pasado de convocar, o mejor dicho, de continuar un proceso que ya tenía diversos cuestionamientos y problemas, incluso a nivel de su reglamento, para poder seleccionar y llevar al Pleno una lista de posibles integrantes del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son estos problemas, Cruz? Explícale al público por qué no es recomendable que en este momento el Congreso se aboque a elegir miembros del Tribunal Constitucional. Mira, hay dos problemas centrales. Uno es la legitimidad y el otro es problemas técnicos graves. Voy a comenzar con los técnicos. Este proceso tiene una ley especial que cambia la forma de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y la nueva forma es concurso público, meritocracias, debate razonado y objetivo de por qué alguien pasa y por qué alguien no. Y se supone que lo que se tiene que focalizar son en los participantes, los criterios de
qué tanto sabes de la materia constitucional, qué tan comprometido estás con la democracia y los derechos fundamentales, y qué tanto da la garantía de que eres una persona incorruptible para el cargo. El reglamento que ha sido elaborado por la comisión del 2020 y que hoy tiene su versión 2.1, no tiene las herramientas para que lo que quiere la ley se realice. Por ejemplo, ha sido bastante cuestionado de que lo que es la probidad tenga una escala de evaluación. 1 de probidad, 3 de probidad, por ejemplo, 10 de probidad. Pero la probidad, la honestidad, se tiene o no se tiene. No se puede escalonar ese valor. Entonces, eso es algo muy serio. Lo otro es lo siguiente. Los congresistas van a comenzar a votar sobre los diversos candidatos. El serio problema es que esa definición va a estar basada en puntajes, en números. Cuando el debate sobre por qué mi número es 1 y no 10, o por qué le estoy poniendo 10 y no 1, no va a tener ningún peso. Si bien es cierto, dicen que la decisión va a estar motivada, no dice de que eso va a definir las decisiones en el transcurso del proceso. Y eso es quitarle objetividad y motivación a las decisiones. Nosotros podemos tener un Inostroza Pariachi, por así decirlo, que siempre se sacaba los más altos puntajes en los concursos de Supremos, y ahora, si es que tenemos un supuesto así, ese supuesto va a ser el que acceda a la lista para ser nombrado por el Pleno. Claro, ahora, el problema que también creo que es complicado en el tema de la probidad, es que supongamos que la probidad tiene 10 puntos, ¿no? Y a mí me ponen 5. Yo me retiro, pues, o sea, ¿qué es esto? Me están diciendo que tengo solo 5 puntos de probidad, media vuelta y me voy. Cualquier persona digna, me parecería un insulto que un órgano colegiado le diga que no tiene los 10 puntos de probidad. O sea, de verdad. Ahora, claro, muchas personas indignas también hay, pero no se puede, así no se puede jugar con la gente. Y ese es el problema. Ese modelo de concurso aleja a personas honorables a participar, porque ¿qué pasa si por la voluntad de estos 7 señores me ponen 5 puntos de probidad? Entonces soy más o menos choro. O sea, no mucho ni muy poco, pero por ahí voy regular, ¿no? Y lo otro, Cruz, no importa con qué puntaje llegues, porque al final es el Pleno el que tiene la decisión. El Pleno es el que tiene la decisión, como tú muy bien lo has señalado, y respecto del Pleno e incluso los integrantes de la comisión, no hay la garantía de que la voluntad, el raciocinio, el propósito de estos integrantes sea promover la independencia del Tribunal Constitucional, incluso respecto de sí mismo. Recordemos que la comisión está compuesta por representantes políticos que tienen, por ejemplo, serios asuntos con la justicia. Está Pepe Vega, está José Luna. Ellos tienen cuentas pendientes con la justicia y sabemos que ante el Tribunal Constitucional un proceso puede ser cuestionado a través de un amparo, de un habeas corpus, incluso normas que ellos han promovido en este Congreso en materia de inconstitucionalidad. Y en el Pleno es lo mismo. ¿Por qué? Y ahí viene la gran pregunta. Con estos problemas de conflictos de intereses, ¿por qué avanzar corriendo en una selección cuando además ya el periodo está por vencerse a la vuelta de la esquina? Ningún proceso real con convocatoria ciudadana, con investigación de la prensa, con participación ciudadana se hace en menos de 6 meses. Ninguno, en lo absoluto. Y ese es el serio problema. Nosotros hemos enviado, como tú lo mencionaste al inicio, en base a estas preocupaciones, una solicitud de audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicarle a la Comisión lo mal que está haciendo el Congreso, que ni siquiera ha, digamos, remendado los problemas. Incluso 2 bancadas ya no participan ante la evidencia de la ruptura de las reglas de juego democrático para esta elección. Y lo importante aquí es que la comisión va a poner los ojos sobre este procedimiento y le va a pedir, porque esa es la solicitud también, al Estado explicaciones de cómo es que está haciendo para garantizar independencia y autonomía de un tribunal con un concurso llevado de esta manera. Y ahí todos van a comenzar a llevarse la pelota de uno a otro lado. Una comisión del Congreso
Es peligrosa porque puede impedir que alguien llegue, ¿no es cierto? Es un tapón en realidad, pero, pero no puede hacer que alguien salga elegido. Eso es imposible, porque depende de nuevo de 87 votos en el Congreso, que son muchos votos. Tal es así que, acordémonos, el intento de copar el Tribunal Constitucional por parte del Fujimorismo para salvarle la vida a Keiko Fujimori, otro asunto del cual tiene que responder, porque estaba ¿se acuerdan había una acción para controlar el plazo y que no la procesen? Esa era la acción que les interesaba. Muy bien, solamente uno, Ortiz de Ceballos, logra pasar este día escandaloso, el 30 de septiembre del 2019, y ni siquiera tiene el número de votos necesarios para ser elegido. Ni siquiera, porque se impugnan votos. Entonces, no es tan fácil, y no se puso al voto uno más y no alcanzó la votación. El resto no iban a alcanzar la votación tampoco. Entonces, no es tan fácil tener 87 votos. Necesitas un consenso. Entonces, yo creo que la comisión efectivamente puede ser un tapón para que no suban gente honorable que puede subir, pero al mismo tiempo tampoco puede imponer sobre el Congreso, salvo que hayan 87 sinvergüenzas, que puede pasar, ¿no? No siempre hay 5 justos en Sodoma. Pero, ¿qué efecto puede tener que la Comisión Interamericana pida informe al Estado peruano? Ese informe se tramita a través del Ministerio de Justicia. ¿Qué puede pasar ahí? Mira, el efecto principal de estas instancias supranacionales, cuando todavía no están a nivel de Corte Interamericana, es el de no solamente hacer más visible el proceso, sino promover que reculen esos intereses evidentemente inmotivados sobre las decisiones que están tomando. Esto a nosotros, como sociedad civil organizada, nos ayuda, primero, a que toda la región sepa lo que está pasando. Segundo, que cada persona, porque si bien es cierto, se le comunica al Estado peruano para que explique qué hace del proceso, quien va a tener que responder concretamente es la comisión sobre esa justificación que el Estado le va a entregar a la Comisión Interamericana. Y esto a nosotros como sociedad civil no solamente nos ayuda a evidenciar de que nosotros no es que queramos, digamos, que el Congreso incumpla con su mandato constitucional, sino que hay una razón poderosa evidenciada por una instancia supranacional de que las cosas no están bien. Ahora, aparte de esto, que yo creo que es bastante importante porque el Perú siempre es un país que ha cuidado a nivel supranacional no quedar mal, porque eso está relacionado no solo con el estándar de los otros países, pues no queremos quedar, no sé, pues como países de repente que están en muy baja escala de protección y garantía de los derechos humanos de su población, pero esto a nosotros nos ayuda para poder presentar algunas otras acciones y las vamos a presentar. Dicho sea de paso, nosotros vamos a participar del proceso de Tacha y vamos a seguir pidiendo informaciones a la comisión, porque evidenciamos que va a ser muy fácil. Primero, que no den la información, que es importante. Segundo, que no den respuesta a nuestros cuestionamientos. Y tercero, que no nos dejen participar de una forma real. El doctor Pinedo, Ruiz Pinedo, el presidente de la comisión, ha dicho que el proceso que comenzó en el 2020 ha tenido la participación de la ciudadanía. Nosotros presentamos cuestionamientos al reglamento que hasta el momento no han sido puntualmente contestados de por qué se rechazaron. Otro pedido que nosotros estamos planificando hacer, y lo decimos desde ya porque la evidencia a la violación del debido proceso y otras garantías no están ya dadas, están violentadas, es en su momento pedir, previamente evaluación, pedir que quienes salgan elegidos no juramenten al cargo hasta que esos cuestionamientos sean levantados. Así pasó con el ex Consejo Nacional de la Magistratura y así ha pasado con la actual Junta Nacional de Justicia cuando la integrante actual María Zavala Valladares tuvo cuestionamientos sobre por qué la eligieron. Entonces, vamos a usar todas las armas, pero definitivamente estar ante la Comisión Interamericana y ojalá que nos dé esta sesión, va a ayudar bastante a este momento de fiscalización. Ahora, Cruz, yo sé que la Corte y la Comisión tienen un papel muy, muy importante, pero el problema es que los plazos de la Comisión y la Corte, bueno, pueden actuar cuando ya todo está consumado. Te lo digo, yo tengo una queja presentada por retardo de administración de justicia
contra el Estado peruano ante la Comisión por la acción de amparo que interpusimos hace 7 años, en 2013, por acaparamiento de medios, un tema que está de nuevo en la campaña, y hasta el día de hoy la Comisión no ha hecho nada. Bueno, le ha pedido informe al Estado peruano, el Ministerio de Justicia les dijo en 2019, 2020, que acá estaba todo muy bien, que los plazos eran normales para una acción de amparo, y la Comisión recibió el informe y no hizo nada. Entonces, yo lo que me temo es que estamos contra el reloj, ¿no es cierto? Esto es abril, mayo, junio, julio, tienes apenas 2 meses y medio, 3 como mucho, 3 en realidad, y de repente ya pues todo se consumó, porque hasta que la Comisión se levante, no pasa nada. Sí. Uno de los cuestionamientos por, digamos, toda la carga procesal que tiene la Comisión de los países que hace seguimiento es justamente la demora en su respuesta. Pero lo bueno es que estas sesiones se dan antes de que culmine el nombramiento o que incluso esta relación pase al Pleno. Y segundo, a finales del año pasado, cuando sucedió el cooptamiento del poder por parte de Merino y compañía, la Comisión vino a Perú y nosotros conversamos como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también y otras organizaciones y le hablamos del proceso del Tribunal Constitucional. Es más, esta solicitud que hemos presentado en la semana pasada responde a un primer llamado de emergencia a la Comisión para que pueda manifestarse y pedir información al Estado peruano sobre estas garantías. Entonces, este no es un tema nuevo. Por si acaso, cuando vinieron el año pasado también le hablamos a la comisión que vino a Lima de la situación de nuestra acción de amparo. Nada. O sea, yo entiendo eso, entiendo perfectamente lo que me comentas, porque igual nosotros también tenemos casos. Hay un caso relacionado, por ejemplo, con pruebas médicas, investigaciones médicas, experimentales, sobre el uso del grano de arroz, por ejemplo. Pero a lo que voy es a lo siguiente, esto es un tema institucional y saben de que el problema institucional está directamente vinculado, así como los medios, pero esto está relacionado a un escenario político que no está respetando las garantías de los principios democráticos. Entonces, nosotros tenemos la confianza, la sesión va a ser esta semana, va a ser entre finales de junio e inicios de julio, ese es el periodo de sesiones, y mientras tanto vamos a seguir informando sobre esto, y nosotros creemos que por la importancia sí van a dar la sesión, y luego de las sesiones lo que hace la comisión es sacar un comunicado, y ahí es donde realiza los pedidos relacionados. Pero como te digo, esta es como se dice, una lenta pero firme marcha larga para evitar que el Tribunal Constitucional sea cooptado. Y es importante que la ciudadanía sepa que todos estos problemas, todas estas amenazas, se generan por un interés inmediato, innecesario y muy preocupante de los mismos que siguen integrando esta comisión. Y eso es absolutamente lamentable. Hay que explicarse a la ciudadanía de una manera muy brutal para que lo entiendan. Quien controle el Tribunal Constitucional controla la Presidencia de la República. Porque es el Tribunal Constitucional que se elija el que decida qué cosa es vacancia. Y ahí los quiero ver. O sea, ese tribunal que entre, porque no se va a poder librar. Este se ha lavado las manos. Pero el que entre tiene que decir qué cosa es vacancia y qué cosa no es vacancia. Entonces, quien controla el tribunal, controla la Presidencia de la República. Y tú puedes controlar desde ahora el tribunal para controlar mañana la Presidencia de la República. De ahí la gravedad del asunto. Así es. Ahora, también llama la atención de que luego de que se definió quiénes eran los candidatos, porque todo esto es un tema político en una misma ánfora, ¿no? Luego que se definen quiénes son los 2 candidatos para la segunda vuelta, es que esto corre los plazos para definir, queremos el tribunal. Y es una forma que nos enseñó la época de Fujimori y de Montesinos de poder controlar los controles del poder. Y el Tribunal Constitucional es esencial, desde los procesos de corrupción, desde quién está en el Ejecutivo, desde cómo procesar e investigar a los congresistas, desde temas que ya han sido presentados como reformas constitucionales, como lo que está relacionado también con la bicameralidad, entre otros. Entonces, no es poca cosa, y para que los ciudadanos lo entiendan también de una forma no tan jurídica, define sobre nuestros derechos. Derecho al agua en plena pandemia, a la salud, al trabajo, a la alimentación, a que el Estado nos provea de esos servicios básicos. Eso es lo que define ese Tribunal Constitucional, que si bien es cierto, ha tenido también sus
debates, sus críticas, sigue siendo la institución que finalmente aquí le pone el freno al poder. Entonces, es sumamente grave lo que está aconteciendo y creo que es momento también ya de cuestionar al propio Congreso. Muchos creen que como es, en efecto, la representación de una votación popular, eso no hace que sus decisiones estén inmotivadas, no sean debatidas, sean contrarias al ordenamiento jurídico, a los derechos fundamentales. Y creo que eso ya se tiene que comenzar a tener en cuenta, ¿no? Muy claramente. Ahora, no han aprobado todavía el cronograma, ¿verdad? O sea, no hay... Ya lo aprobaron. Ya lo aprobaron. Ya lo aprobaron. ¿En qué fase están? ¿Ya la gente está presentando sus currículums, etcétera? Ya están los 29 candidatos definidos, que son los que quedaron de la vez pasada. Exacto, Sí, los que quedaron, sí. pero ¿se va a abrir a que entren otros más? No. Por eso son es... los 29. Exacto. No, pues, así no va. Por eso es que se dice que es la continuidad de ese proceso violentado en los principios básicos de la elección. Lo que ahorita estamos en la etapa de la presentación de las tachas. Y esa presentación de tachas vence es esta semana y toda la próxima semana, y el 10 ya van a definir los de la comisión qué postulantes pasaron teniendo ya las tachas presentadas. Entonces, a ponernos las pilas y sobre todo decir de que la... Pero de esos 29, sin faltarle respeto a nadie, ¿no? No habían, pues, los grandes juristas del Perú no están ahí. O sea, no hay gente que tenga mucho vuelo académico. Es una lista, pues, sencillita, ¿no? Como para los tiempos. ¿No hay la oportunidad de abrir el concurso para que se presente gente con un poquito más de experiencia en derecho constitucional? Esa fue la propuesta del Partido Morado, con su representante Carolina Lizárraga. Y dijo, no podemos seguir como si nada, no podemos entrar a la etapa de tachas, regresemos a la etapa de la presentación de candidaturas. Que dicho sea de paso, en el año pasado parecía una convocatoria para los amigos de Lima y solamente de la costa, porque esta convocatoria no se hizo pública en los grandes centros académicos del norte, de la sierra, de la selva, del centro, del sur. No hubo nada de eso. Y esta petición fue denegada. Y por eso este partido retiró su representante y suma al Frente Amplio como las bancadas que no van a participar. Entonces, es serio. Estamos con el mismo procedimiento del año pasado, solo que sin los dos representantes que cuestionaban la violación al debido proceso dentro de la propia comisión. O sea, estamos más desprotegidos. Claro, ahora, ¿qué pasa si llevan estos 29 nombres al pleno y no consiguen pues los votos? Eso es, bueno, hay que conseguir 87 votos. Al final termina siendo un proceso completamente frustrado, ¿no? No creo que vayan a llevar a los 29 al pleno. Yo creo que van a llevar una cantidad de 5, y también se está por ahí quizás teniendo en consideración de que no vayan a elegir a los 6 de los 7. Si no, me parece un aproximado de 2, pero eso tampoco no está claro, no está definido, son solamente runrunes, y eso es justamente la falta de la claridad de lo que esta comisión está pensando hacer. Es que con 2 tú controlas, pues. Ahora, toda la vida hay toda la discusión de cuál es la prelación de las salidas, porque hay 5 que fueron escogidos juntos. Entonces, si escogen solo a 2, ¿quién se va primero? Acuérdate que la vez pasada fue un laberinto eso. ¿Por qué? Porque este es un tribunal dividido en 2 grupos claros, el actual. ¿No es cierto? En un lado tenemos a Sardón y Ferrero, y Blume, que juega con ellos normalmente, 3, y Ledesma, Ramos, Espinosa, y... ¿y quién me falta? ¿Quién me falta? Se me dio el nombre. Ledesma. Miranda. Miranda. Se me había ido por completo. Forman otro equipo. A veces Miranda es como dicen, el swing vote, o sea, el voto que está en el filo de la balanza, ¿no es cierto? Pero por lo general está con los otros 4, ¿no? A veces Ledesma también, pero en general a veces votan de forma unánime, pero
Blumen, Sardón y Ferrero en temas que afectan a Keiko Fujimori, siempre están al lado de Keiko Fujimori. Eso votan siempre a ese lado y los otros votan de forma más democrática probablemente, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la vacancia por incapacidad moral, jalaron a Miranda para que no se pronunciara, no para que dijera que estaba bien la vacancia, sino para que no hablara. Los otros tres se manifestaron abiertamente en contra, diciendo que la vacancia es y es inconstitucional. Como yo siempre digo, no lo digo yo, lo dicen 3 magistrados del TC. Los otros 4 no dijeron nada, dijeron sustracción de la materia. Entonces, a lo que voy es, si cambias 1 o 2, estás cambiando este equilibrio de fuerzas precario que hay el día de hoy. Así es, así es. Mira, me recuerda mucho la situación de la Fiscalía Suprema, cuando tenía esta Junta de Fiscales Supremos y tenías incluso la mayoría, ¿no?, de personas involucradas con el caso de los NM Audios, y cualquier movida iba a cambiar la historia, como que ha sido, dicho sea de paso, ¿no?, con la salida de Chávarri y de Tomás en suspensión y ahora ya destituidos. Y tú tienes muchísima razón, y ese es uno de los datos que no están especificados para esta elección. Si se va a ir el que fue el primero juramentado, si es que va a ir el que tiene más años como abogado, o cómo va a ser. Claro, ¿quién? O sea, ¿quién se va a ir? O sea, esa es la pregunta, y esa pregunta es clave en esta historia. Yo creo de que lo van a determinar a través del orden de la juramentación, ¿no? Claro. Lamentablemente. Bueno, en el caso de, no te puedes escapar, porque inclusive lo han cubierto durante años los concursos del CNM para la Corte Suprema y los fiscales supremos, y la Junta Nacional de Justicia está produciendo cambios, ha logrado nombrar un jefe de OMPE muy potable, una jefa de RENIEC, está tratando de revisar todo lo que tiene que revisar. ¿Cómo evalúas el trabajo de la Junta Nacional de Justicia hasta el momento? Yo diría que está contra la corriente, no solamente para hacer lo que todos los peruanos queremos que haga, y hablo de los diversos casos que están todavía pendientes de evaluación, sino que está contra la corriente contra su propio proceso de construcción. ¿A qué me voy? Los integrantes de la Junta son nuevos, están con un aparato que viene del ex Consejo Nacional de la Magistratura en mucho, está pendiente estos procesos que dejó la Contraloría sobre integrantes del ex Consejo para que sigan procedimientos disciplinarios, de eso no se tiene noticia, pero también se sabe de que al haber nuevos integrantes han tenido que luchar para ordenar presupuesto, coordinación, nuevo personal de confianza, tomar noticia de todo, de cómo es que el ex consejo había dejado las cosas, priorizar. Entonces, internamente a nivel organizacional sí lo ha tenido muy complicado, y por eso es que eso impacta también en lo que es la velocidad con la que las cosas han venido sucediendo. Hay muchos casos de los CNM Audios, sobre todo en los procesos de selección de Supremos del 2015 y del 2017, de los cuales todavía no se tiene mayor noticia, salvo por procesos disciplinarios que fueron iniciados por la propia Junta respecto de Tomás Gálvez y de Pedro Chávarri y del doctor Hurtado. Entonces, la velocidad no es la que necesitamos, y creemos que también va a haber un interesante reto aún de priorizar qué casos se van a ver en el poco tiempo que le queda, dicho sea de paso, para deshacer lo que el ex CNM hizo. ¿Por qué digo esto? La ley le dio 18 meses para poder hacer esta gran labor, una función concreta, muy particular. Y esta vence el 6 de julio. Al día de hoy hay muchos casos de selección, de ratificación, que están pendientes de decisión. Particularmente aquí en lo externo no se sabe muy bien cuál va a ser esa priorización de los casos, pero solamente han digamos, sido públicos sobre todo estos 3 casos de elección de Supremos que te he comentado por un tema de destitución. Entonces, la Junta está
luchando a contracorriente, más el tema relacionado a la pandemia, y está luchando también contra la gran carga que se le dejó. Y viene también la elección de magistrados supremos, porque hay muchos provisionales que se necesitan también tener mucha titularidad. Particularmente, también creo de que todavía está pendiente el tiempo y el debate interno en la propia Junta, y eso es algo que nosotros vamos a plantear, porque creemos que es muy importante, sobre sus propios integrantes. Hace unas semanas, IDL Reportero sacó una nota periodística que se llamaba Reunión en el Establo, que involucraba, de acuerdo a declaraciones de personas, de testigos y personas involucradas en procesos de investigación fiscal, a la actual integrante de la Junta Nacional de Justicia, María Zavala, donde, de acuerdo a lo que ella también ha confirmado, se reunió en uno de estos lugares en el establo de Óscar Peña, el rey de la pesca negra, en una reunión donde fue llevada por un magistrado supremo provisional, dicho sea de paso que ha sido un magistrado supremo en situaciones como esta, y donde se habría encontrado con dos ex consejeros, Guido Aguila y el doctor Rock, cuyo nombre ahorita no lo recuerdo bien. Y el plan habría sido, según uno de los presuntos participantes de la reunión, provocar o impulsar la caída del ex consejero Segundo Morales Parragués, para que la doctora María Zavala en ese supuesto pudiera ingresar. Y era el año 2017, donde estaba el pleno concurso de selección y nombramiento, y donde, dicho sea de paso, se iba a poner en entrejuicio con procedimiento disciplinario a la titularidad del doctor Pablo Sánchez, que en ese momento le había dado todo el apoyo al equipo Lavallato respecto de, oh sorpresa, las investigaciones por lavado de Fuerza Popular, por presunto lavado de Fuerza Popular. Entonces, esa investigación no puede no significar nada dentro de la Junta, y creemos que es importante que se pueda debatir y se pueda ver si es que hay alguna medida respecto de la doctora Zavala, porque lo que aquí está en juego es la legitimidad. Muy bien. Bueno, a ver, no sé si tenemos alguna pregunta del público, pero la preocupación está, la alerta está. A ver, ¿alguna pregunta del público? Sí. Sí, Rosa María, nuestros oyentes quieren conocer quiénes son esos 29 candidatos, si hay referencia de ellos, investigado, dónde pueden ubicar los nombres de estos candidatos al TC. A ver, la relación es la siguiente, miren. Hay diversos, ¿no? La relación, como les digo, en su momento tiene que estar colgada en la página de la propia comisión electora. Lamentablemente no se encuentra permanentemente actualizada, pero son estos candidatos, los voy a señalar algunos nombres que llaman la atención, ¿no? El doctor Fernando Calle Hayen, el doctor Vicente Walde Jauregui, el doctor Willy Ramírez Chávarri, el doctor David Velasco Pérez Velasco, Francisco Morales Saravia, Miguel Torres Méndez, Patricia Velasco, José Saavedra, y algunos otros, bueno, todavía figuran en esta lista que nosotros tenemos aquí, algunos otros que ya renunciaron el año pasado ante todos los cuestionamientos que surgieron respecto de la comisión. El doctor Carlos Hackanson, dicho sea de paso, también. Entonces, estos nombres nos hacen regresar a situaciones de ex integrantes. Por ejemplo, el doctor Fernando Calle Hayen fue integrante del Tribunal Constitucional ya, y fue evidente su cercanía al partido del APRA, no lo negaba, y en efecto fue en ese sentido que tuvo efecto sus decisiones en casos tan importantes como, por ejemplo, del Frontón. Entonces, esta lista la puede encontrar en la página web de la comisión, que está dentro del sitio web del propio Congreso, pero también lo puede encontrar en lo que es la plataforma de Justicia Viva, en Facebook o en la página del Instituto de Defensa Legal. Pero es bastante importante que se pueda visibilizar para, en efecto, poder presentar las tachas si es que así lo hubiere.
Nosotros desde ya sí vemos serios problemas en algunos perfiles, y por supuesto vamos a tratar de presentar prontamente los cuestionamientos pertinentes, ¿no? Todas las tachas posibles lo ha hecho IDL antes, ¿no es cierto?, en otros procesos, así que espero que lo hagan esta semana también. Abel, ¿alguna pregunta adicional? Sí, ¿cómo se elige? Están preguntando acá, ¿cómo es la elección de un tribuno? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde está eso? La gente está preguntando eso. En la ley, señores. Hay una ley del Tribunal Constitucional donde está la Constitución y está la ley. Eso es lo primero, ¿no? Y en la Constitución se pide 87 votos. Pero además hay una ley que se ha modificado hace poco, la que mencionaba Cruz, justamente para hacer que el proceso sea lo más transparente posible. Pero los requisitos son, miren, tienes que ser abogado, tienes que tener 40 o 45 años, Cruz, ya no me acuerdo. 40 años, ¿no? 45. 45. O sea, no puedes ser una persona tan joven. Tienes que tener una cantidad de años en el ejercicio profesional, tienes que tener una cantidad de, si no tienes esos años en el ejercicio profesional privado o público, tienes que tener publicaciones, docencia, en fin, una historia de vida que te acompañe, ¿no? Eso para empezar, pero lo otro que se pide y que sean personas que tengan alguna experiencia en derecho constitucional, porque al final de cuentas el derecho constitucional es una especialización. O sea, una de las cosas que se criticaba mucho en la elección del señor Ortiz de Ceballos, que jamás había visto derecho constitucional. Entonces no basta con ser abogado, ¿no? Tienes que tener una especialización. Y eso va achicando pues la lista, ¿no? ¿Se puede postular habiendo sido parte del Poder Judicial? Sí, la doctora Ledesma era jueza. Sí se puede, pero sí creo que cuando vienen del Poder Judicial, no sé qué piensas, Cruz, hay un sesgo que es complicado, porque ese es un tribunal que finalmente revisa al Poder Judicial, es un tribunal revisor, y esos sesgos no son del todo positivos. ¿Qué más crees tú que el público debe saber sobre los requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional? Hay un requisito que está relacionado con lo que es una proyección hacia lo que son los valores democráticos y defensa de derechos fundamentales, ¿no? La trayectoria éticamente irreprochable, además. Entonces, ¿qué entra ahí? Muchas cosas. Por eso es que siempre eso es como un pequeño cajón desastre cuyos cuestionamientos, al ser presentados, tienen que ser evaluados, valorados, si es que realmente tienen relación o no con esta trayectoria democrática y de protección a los derechos fundamentales. Han habido candidaturas que han sido cuestionadas, ya sean, por ejemplo, por casos de juicios de alimentos, por un despido injustificado de un trabajador. Entonces, todo lo relacionado con una conducta que no sea, digamos, compatible con alguien que va a decidir la justicia, es importante que sea presentado también. Esa es la razón por la cual yo no me presento, pues. Es que de verdad se exige casi perfección, éticamente irreprochable. Entonces, una vez me pasé una luz roja, sí, pues no, de repente me tomé dos pisco sour en vez de uno, pero en serio, se pide una cosa bien estricta y lamentablemente a la hora de la hora, pues, no son tan estrictos en el Congreso al momento de seleccionar. Eso Sí. es lo que hay que... Ahora, lo bueno es de que sí hay candidatos y candidatas que Sí, cumplen claro. con estos requisitos, ¿no? Ahora, Luis Pázara señalaba siempre de que uno de los requisitos esenciales para una buena elección es que sea una persona honesta, ¿no? Claro, en general, una persona honesta. Si sabe algo de derecho, mucho mejor. ¿Ya? Así es. ¿Quién es Sí, un buen juez? Dice, una persona honesta. Si sabe algo de derecho, mucho mejor, ¿no? Así Es es, así es. un viejo lema de cómo elegir un juez. Muy bien, Cruz, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros. Vamos a seguir atentos a esta historia que está un poquito dejada de lado porque, claro, estamos con la elección, con la segunda vuelta, pero el problema de los congresos peruanos es que mientras estamos en esto, ellos están encubrando cualquier cosa y hay que estar muy alertas, pero muy, muy alertas a esto, esperando que realmente el proceso se suspenda y se archive hasta que llegue un nuevo congreso y inicie un nuevo proceso.
¿Qué apuro hay, Dios mío? Ninguno. Salvo el querer controlar la presidencia de la República, ¿no? Eso sí podría, de un Congreso que se va, y que del cual además hay que decir, casi todas las bancadas han perdido representación, ¿no? O sea, hay algunas que ya no van a estar, y otras han perdido sustancialmente su representación. Entonces, ¿para qué? ¿No? Y ese Congreso, elegido en enero del 2020, hoy ya no representa, no es representativo del sentir popular el día de hoy. O sea, UPP, FREPAP ya no están. Frente Amplio ya no está. O sea, ahí van 3 de las bancadas. Y de las bancadas que sí están, Acción Popular, disminuido. APP, bien disminuido. Morado, bien disminuido. Entonces, Podemos, bien disminuido. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasó acá? Con, por lo menos, bueno, Somos Perú también está, pero también bien disminuido, ¿no? Entonces, ahí tenemos, sí, y Fuerza Popular, 6 que se quedan, 3 que ni siquiera están, y Fuerza Popular sí ha mejorado. Es la única bancada que ha mejorado de las bancadas que están actualmente en el Congreso. Pero lejos de sus 73 originales, ¿no? Entonces, no representan, pues, ¿para qué vas a elegir ahorita si ya eligieron a un nuevo Congreso? Muy bien, Cruz, gracias por estar con nosotros, vamos a seguir atentos. Abel, nos vamos despidiendo también. Así es, Rosa María, gracias a la doctora Cruz Silva por darnos esas luces que yo recuerdo, Rosa María, que la doctora Cruz Silva siempre ha venido al programa. ¿Recuerdas hace 4 o 5 años cuando nadie hacía caso del Consejo Nacional de la Magistratura y ella nos explicaba y explicaba y explicaba y generalmente cuando explotó el tema de los audios y el Callao y toda esta historia, claro, la llamamos inmediatamente, pero yo tenía una productora que me decía que el Consejo Nacional de la Magistratura le parecía lo más aburrido que había visto en su vida, que era mata rating, y de verdad es un tema mata rating porque parece muy especializado, pero la Junta Nacional de Justicia hoy es el órgano que elige a los jueces, y si a usted le parece que el juez que tiene es pésimo, se debe al sistema por el cual fue elegido, así que es muy importante. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir. Y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Que este Tribunal Constitucional va a tener en sus manos de ver tal vez, quizá, una vacancia presidencial. Es ahí donde todos vamos a mirar con asombro quiénes son los integrantes del Tribunal Constitucional. Así es. Muy bien, nos vemos mañana, Abel. Hasta pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.